Primera de Samuel, capítulo 15. A libertad nos ha llamado Dios. Vamos a leerlo, son solo 35 versículos, pero vamos a leerlo todos con voz fuerte, con voz de que desayunaron. Amén. Primera de Samuel, capítulo 15. Dice, a ver, todos, a una sola voz, dice, después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Versículo 2. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo castigaré a lo que hizo Amalek, a Israel, al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl, pues, convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim, 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalek, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos, idos, apartaos y salid entre los de Amalek, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostraréis misericordia a todos los hijos de Israel, cuando subían de Egipto. Y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalek. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agar, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas del ganado mayor, de los animales engordados y de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Versículo 10. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras, y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Y aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Versículo 13. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió, de Amalek los he traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová, tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Versículo 16. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame que declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió, sí. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, antes viene obedecido la voz de Jehová, y viene obedecido, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a las amalecitas. 21. Mas el pueblo tomó el botín, ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová, tu Dios, en Gilgal. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación.
por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues que he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y se rasgó. Entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y él dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos y de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Y volvió Samuel tras Saúl y adoró Saúl a Jehová. Después dijo Samuel, traedme a Agag, rey de Amalek. Y Agag vino a él alegremente y dijo a Agag, ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Y Samuel dijo, como tu espada dejó a las mujeres sin niños, sin hijos, así tu madre será sin hijos entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Se fue luego Samuel a Ramá y Saúl subió a su casa en Gabá de Saúl y nunca después vino Samuel a Saúl en toda su vida y Samuel lloraba a Saúl y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Amén. 35 versículos. Y a veces en la casa nos dormimos leyendo un solo versículo. Bueno, a libertad nos ha llamado Dios. Amén. Vamos a orar, pongámonos en pie, hermanos, para desarrollar nuestro tema. ¿Sí conocían esta porción de la palabra? Claro. Bueno, damos gloria a Dios por eso. Amado Señor, gracias te damos, Padre, por este tiempo, Señor, donde tú nos permites congregarnos, reunirnos como familia tuya, Señor. Como miembros del cuerpo de Cristo, Señor, hoy recibe la gloria y la alabanza, Señor. Permítenos, Señor, ser alumbrados a través de tu palabra y a través de este mensaje en este día, Señor. Sabemos que tenemos hambre, sed, necesidad tuya, Señor. Por eso aquí, Señor, hoy nos permite reunirnos en comunión entre hermanos, entre familias, Señor. Padre, te pedimos que nos perdones, Señor, pues nuestros pecados son grandes y la maldad de nuestro corazón, Señor, turba nuestros ojos y nuestro caminar contigo, Señor. Perdónanos, Señor, porque nos hemos apartado de ti, porque aún hemos hecho una mala interpretación de tu palabra, porque solamente queremos extraer de tu palabra aquello bonito, aquello donde está todo, Señor y Dios, lo material, lo terrenal, lo corrompible, como enseña tu palabra, Señor. Perdónanos, porque nuestro corazón, Señor y Dios, a veces se nos pone altivo, se nos orgullece de nuestra humanidad, aún de nuestro pecado. Pero hoy nos venimos, Señor. Hoy hemos venido delante de ti pidiéndote perdón. Humillados delante de ti, Señor, nos ponemos a tus pies y a tu entera disposición, Señor. Te pedimos que ilumines nuestra mente, Señor, que quites toda venda de nuestros ojos y aún, Señor, toda armadura, Señor, dura, terca, necia de nuestro corazón, Señor. Enséñanos a guardar tu palabra y por sobre todo a ponerla por obra, Señor. Te pedimos la dirección, Señor y Dios, de tu Santo Espíritu y que tu siervo Mauricio, Señor, pueda también, Señor, ministrar a tu iglesia, enseñar tu palabra correctamente, poderla trazar con rectitud y dar el mensaje, Señor, que hoy tienes tú para tu iglesia por medio mío, Señor. Te pido que me ayudes, que diriges mi boca, Señor. Yo no soy más que nadie, solo soy un siervo tuyo, Señor, que está dispuesto a ser guiado por tu Santo Espíritu, Padre. Te alabamos, Señor, te bendecimos y te damos gracias en el nombre que es sobre todo nombre, tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Bueno, hermanos, entonces nuestro texto base es Primera de Samuel, capítulo 15, versículo del 1 al 35.
¿cierto? Vamos a colocarle como título al sermón de hoy, un rey sin corona. Un rey sin corona. Aquí vemos cómo un rey, un hombre que fue usado como rey para guiar a su pueblo, eh, confió más en su propia fuerza que en el Señor. A veces nosotros como iglesia y como seres humanos, habiendo recibido tan grande salvación del Señor, se nos olvida consultarle al Señor sobre lo que debemos de hacer, cómo debemos andar, lo que debemos de hablar, cómo debemos de vivir. Y a veces nuestra carne nos jala a vivir para nosotros mismos. Amén. Aquí vemos a un hombre que, si bien es cierto, en cierta medida fue usado por Dios, pero él entró en algo terrible, como lo vimos acá en el versículo 22. Dice, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Y ahí dice que hay dos pecados, ¿cierto? Dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolo e idolatría, la obstinación. Amén. Estos dos pecados, pues, hicieron que Saúl perdiera su corona. Pero vamos a ver, porque algo grande fue lo que hizo Saúl, y fue desobedecer la voz de Dios. Entonces vemos que en la Biblia la obediencia se refiere a la acción de no seguir las instrucciones o mandamientos de Dios, o a la falta de respeto a la autoridad. Implica una negativa deliberada o un error al obedecer las órdenes divinas. En términos bíblicos, la desobediencia puede manifestarse como rebelión. Aquellos que de pronto asistiendo a la iglesia dicen, a mí no me parece que sea así. Yo no creo que Dios sea así. Pero si se está extrayendo el texto de la Biblia, ¿cómo vamos a pensar o a suponer nosotros que no me parece? O como decía en algún momento un predicador, decía, no me parece, no me parece. Es que no se trata de que nos parezca a nosotros, se trata de obedecer su palabra. Aquí a Saúl le costó obedecerla. Él la oyó, ¿cierto? Pero no la escuchó. No, él la oyó con sus oídos. Él la oyó, pero no la almacenó y mucho menos la hizo descender a su corazón. Y esto le costó su corona, ¿cierto? Dice que la desobediencia no es exclusiva de una persona, sino que es un problema que afecta a todos los seres humanos y es una expresión de nuestra naturaleza pecaminosa. En resumen, la desobediencia en la Biblia es el tema central que se manifiesta en diferentes formas y trae consecuencias significativas para el individuo
y la relación con Dios. Está diciendo, lo que nos está diciendo, mire, si realmente quiere una relación con Dios, obedezca su palabra. Créala, guárdela en su corazón, atesórela y obedezca. Ahora, vemos también el término libertad, ¿cierto? El pueblo de Israel había pedido parecerse a las otras naciones, ¿cierto? El pueblo de Israel había decidido pedir un rey como las demás naciones, ¿cierto? Y sin embargo, Dios en su misericordia les dio un rey conforme al pedido del corazón del hombre, conforme al deseo del hombre, ¿sí? Recuerden lo que enseña la palabra de Dios, que David fue un hombre conforme al corazón de Dios, ¿cierto? Y David, a pesar de que pecaba, porque no implica que el hecho que haya sido un hombre conforme al corazón de Dios le impedía pecar, pero él siempre reconocía su pecado delante del Señor, adoraba a Dios, le pedía perdón, le suplicaba y él asumía la responsabilidad del pecado, ¿cierto? Pero Saúl era un rey conforme al corazón del pueblo. Y aquí vemos cómo, sin embargo, Dios en su infinita misericordia y al propósito y al plan de Dios, les consintió y había establecido a Saúl para libertar, para liderar al pueblo de Israel. ¿Ante quiénes? Ante sus enemigos. Entonces, él fue enviado a traerles libertad, pero vamos a ver a través de la Biblia qué es libertad. Dice, no solo se refiere a la ausencia de restricciones físicas, sino también a la libertad espiritual y emocional, libertándonos de las ataduras del pecado y de las fuerzas opresoras. La libertad bíblica implica la capacidad de elegir y vivir de acuerdo con la voluntad de Dios y también la liberación de la esclavitud de nuestros propios deseos y pasiones. El significado de la libertad es o implica que es la capacidad de elegir de seguir a Dios y vivir en armonía con su espíritu, liberándonos de la atadura del pecado y de las tentaciones mundanas. Eso es libertad. También la liberación de aquellos que están oprimidos y cautivos, tanto físicamente como espiritualmente. En resumen, la libertad bíblica es un concepto profundo que abarca tanto la liberación física como la espiritual y que nos permite vivir una vida plena y significativa en Cristo. Esa es verdaderamente. La libertad no es para hacer de nuestra vida libertinaje. Y parece ser que Saúl era experto en eso. Y además, como les comento, el trasfondo o el contexto de Saúl es que fue un hombre, un rey conforme al corazón del hombre. Entonces, en el versículo 1 vemos cómo fue la posesión y presentación del rey ante Israel, ¿cierto? Dice, después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió para que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel, ¿cierto? Pero vamos a ver aquí una cosa. Aquí en el capítulo 15, luego Saúl ya no había sido ungido como rey. ¿Qué dicen ustedes? Ya había sido ungido como rey. Por allá desde el capítulo 7, 8, cuando se le pierden las ovejas a Cis, el padre de Saúl,
¿cierto? Sale Saúl a buscar sus, no ovejas, sino sus asnos, y consultan a Samuel, encuentran a Samuel, Saúl y su escudero encuentran a Samuel y le preguntan, y Samuel, ya habiendo recibido el mandato de Dios que debía de ser ese hombre, pues vemos que ahí lo nombró rey. Le dijo, Dios te ha ungido como rey y ahora el Espíritu del Señor va a venir sobre ti. Y esa va a ser la señal, que tú vas a profetizar junto con los profetas. Y lo lleva por allá Samuel y todo esto. Y Saúl efectivamente comienza a hablar o a profetizar también y a adorar a Dios. Y esa fue la señal. Hoy día en los gobiernos también, las elecciones son en mayo, ¿cierto? Más o menos, las presidenciales. Hablemos del cargo más alto de Colombia. En mayo, ellos en mayo ya saben que fueron elegidos gobernantes de la nación, presidentes, ¿cierto? Pero a pesar de que ya tienen ganado su puesto, su posición, ellos tienen que esperar un tiempo determinado según la constitución política. ¿Para qué? Para empezar a ejercer su mandato. Ya los noticieros y los periodistas buscan a este personaje que fue elegido, preguntarle sobre asuntos que a partir de ahora él va a tener más en cuenta sobre el actual presidente, donde él no puede tomar decisiones, pero sí lo buscan mucho los periodistas a preguntarle qué opina sobre tal determinación que ha tomado tal presidente, ¿cierto? Entonces ya lo empiezan a tener en cuenta. Entonces, parece que Saúl también fue así. Él fue ungido como rey, ¿cierto? Fue nombrado, él fue ungido en el término de lo que se hacía en ese tiempo. Samuel lo ungió con aceite, ¿cierto? Y lo apartó. Ese era un símbolo de ser apartado para un determinado caso. Aquí en este caso, Saúl fue apartado para ser rey. Y él empezó a gobernar y él empezó a ir a las batallas que Dios le pedía que fuera. Pero él no había sido presentado delante de todo el pueblo de Israel. Y aquí en el capítulo 15, ya Samuel le habla a Saúl y le dice que lo va a presentar como rey. O sea, delante de toda la nación de Israel, lo va a presentar ya como el soberano. O sea, allí Saúl, o más bien el pueblo, va a ver y a conocer a los que ellos quisieron, a los que ellos deseaban, ¿cierto? Entonces aquí en el versículo 1 vemos la posesión y presentación del rey ante Israel, ¿cierto? Ya en el versículo 2 y 3, Dios le ordena, o más bien aquí Dios le da su primera orden ya como presentado ante una nación. Ya recuerden, tengamos en cuenta esto. Aquí en el versículo 1 ya lo van a presentar, lo posesionan, le dan las credenciales que lo acreditan como rey de Israel, como soberano. ¿Sí? Ya en el versículo 2 y 3, Dios le da una de sus ordenanzas ya previamente ordenado, presentado. ¿Cierto? ¿Y cuál es esa ordenanza? Borrar, exterminar, eliminar de toda la tierra a los amalecitas. ¿Por qué? Porque por allá, por el libro del Éxodo, ¿cierto? Yendo el pueblo de Israel por el desierto, eh, se encuentra con esta ciudad y ellos, en lugar de ayudarle, porque ellos son familia de Israel, ¿sí? Ellos son parientes de Israel. Y ellos, en lugar de darle la mano, de ayudarles, de sostenerlos, de brindarles un apoyo en el desierto,
le hicieron guerra. ¿Sí? Caso contrario, lo que sucedió con los ceneos. Los ceneos, otros parientes de los israelitas, ellos allí en camino por el desierto, sí apoyaron, respaldaron al pueblo de Israel en su camino por el desierto. Les dieron viandas, les proveyeron alimento a sus animales, agua a toda la gente, comida y todo esto. Ellos sí hicieron la labor que Dios les había pedido como hermanos, como familia del pueblo de Israel. Pues los amalecitas, no. No, ellos sí se resistieron y al contrario le hicieron guerra. Por eso el Señor inclusive le había dicho a Abraham, a Moisés, perdón, que él en un presente por venir, en un futuro por venir, iba a destruir a aquellos que no le habían prestado el favor al mismo pueblo de Israel. Y aquí Amalek, pues también Dios le ordena a Saúl que los destruya. En el versículo 4 vemos allí cómo Saúl se hace de su, saca pecho y dice, bueno, ¿cuántos son los míos? Mire el pensamiento del hombre, de un hombre natural. Dice, bueno, aunque Dios me ordenó que fuera, que él iba a pelear por mí, recuerden lo que él hacía en tiempos anteriores, ¿cierto? Y aún vemos en guerras posteriores con el mismo David. Ellos decían, yo no voy, decía Moisés, yo no voy si tú no vas conmigo. Pueda que seamos muchos, pero si tú no vas conmigo, yo no voy. Sucedió a Gedeón, ¿se acuerdan? Allí un juez dijo, bueno, Señor, tú me dices que yo voy a derrotar a los, ahí era, ¿a cuáles? A los, bueno, a sus enemigos, ahorita les digo precisamente a cuáles. Le dice el Señor, y Gedeón le dice, pues yo tengo hay un pueblo grande, pues yo reúno a esa cantidad y vamos, Señor, ¿cierto? ¿Y qué le dice el Señor a Gedeón? Le dice, bueno, pues aliste los que usted quiera, los que usted considere, pero necesito que primero los lleve así. ¿Hasta que cuánto quedaron con Gedeón? 300, ¿cierto? 300. Gedeón había escogido más de 5,000 hermanos, ¿cierto? Y mire que el Señor dijo, bueno, usted escoja, pero el que le va a dar la victoria soy yo. Y sin embargo le dejó 300. Aquí vemos la actitud de Saúl. Saúl, aunque ya había tenido que vivir guerras y como él había visto la mano de Dios para vencer a sus enemigos, aquí ya como ya se había dado a conocer por medio de Samuel, pues él dice, bueno, ya ahora sí ya me conoce, el pueblo ya sabe quién soy yo, así es de que ahora soy yo el que va a empezar a mandar. Y dice ahí, en el versículo 4 dice, Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Talaim, 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. O sea, él dijo, no, 10,000, 10,500. ¿Será que con eso no vamos a... Imagine 10,200 soldados en un momentico ahí reunir. ¿Será que no vamos a poder contra los de Amalek? Los de Amalek eran muy pocos, pero pues la cantidad con la cual había armado Saúl del pueblo de Israel, digo, no, sobrados les ganamos. Pero se le había olvidado el encargo, el mandato de Dios, que era borrar de la tierra al pueblo de Amalek, ¿cierto? Pero él, sin embargo, dice, no, con 10,200 los acabo, ¿verdad? Entonces vamos a ver también en el versículo 5 y 7
o de 5 al 7, cómo la rebeldía del rey allí, por esa actitud, pierde su corona, hermano. Ahí es donde Saúl pierde su corona. Es donde Saúl echa todo a perder, desobedece a Dios. Primero porque Dios no le dijo, hágase un censo. Al único que hasta el momento le había pedido hacer un censo fue a Moisés, por allá en el Éxodo. A nadie más. Fue el primero que se atrevió a hacer un censo cuando Dios le había dicho que él era el que iba a pelear por él. Más adelante también le sucedió al mismo David, ¿cierto? Se llenó de soberbia, de grandeza, de ego y dijo, pues vamos a ver cómo es. Voy a ver con cuántos soldados cuento yo. Y eso le causó su consecuencia, le trajo consecuencia. En un solo día, dice la escritura, 70,000 personas murieron. 70,000. Por solamente haberse hecho de orgullo, haberse inflamado de su posición. Aquí, esta rebeldía, este ego que mostró Saúl, le hizo perder su corona. En el 5 al 7 dice, y viendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle, y dijo Saúl a los eneos, idos separados y salid entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto y se apartaron los eneos de entre los hijos de Amalec. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Amén. Ahí vemos cómo así de sencillo perdió la corona. Ya en el versículo 8 y 9 vemos cómo las peores decisiones fueron las decisiones de su carne. Dice, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec. A ver, ¿por qué fue que Saúl se le olvidó en cuestión de días, de minutos, de horas, lo que Dios le había dicho? Porque Dios le dijo, destrúyelos, desaparezcalos. Pero él en su carne dijo, pues voy a dejar al rey y aún voy a dejar lo gordito, ¿cierto? Qué difícil le fue a Saúl tomar esta decisión. No, no le fue para nada difícil. Él pensó, o él más bien quiso sorprender a Dios. Dijo, Dios me mandó que los destruyera. Pues déjeme y verá, le voy a dar una sorpresa al Señor. Lo voy a dejar vivo. Y él va a ver cómo voy a destruir su nación. Pues el Señor le gusta la ofrenda, el sacrificio. Pues voy a dejar a lo más bonito de los animales para que Dios diga, wow, este sí es misericordia, me gana a mí en misericordia. Sorprendido me tiene Saúl. Qué agilidad en su mente, en su corazón tiene Saúl. Muestra, ese Saúl es único. No, es que ese sí sabe lo que es la misericordia. Y más que me trae lo más gordito, lo mejor de esta región, de esta nación de Amalek. Allí, la decisión que tomó Saúl, la tomó en su carne. Por eso en el versículo 10 y 11, Dios quita el reino a Saúl. Dice, y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa, me lamento de alguno de ustedes, y no, eso sería tremendo, ¿no? Aún uno con sus propios hijos, hermano. Decir, me pesa
haber confiado en usted. ¿Nunca les han dicho así? Palabra fuerte, hermano. Palabra dura, 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 ¿no? O sea, que a uno le digan que le pesa haberlo conocido, que le pesa tal cosa. No, eso, uy, no, a uno en su corazón como que es como si se lo cogieran y se lo apachurraran, hermano. Yo he escuchado madres que le dicen a sus hijos así, me pesa haberlo traído a este mundo. Lo he escuchado, lo he escuchado. Y eso ha hecho que estos hijos hoy día le guarden una bronca, un rencor, un dolor a sus padres. Odio, odio, literal. Pues aquí a Dios no le dolía. Al contrario, él dice, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí. Me duele haber confiado en Saúl. ¿Y quién fue el que escogió a Saúl? ¿Fue Dios? Fue el pueblo. Pero Dios se lamentó porque él sabía que Saúl no era un rey conforme a su corazón. Le pesó en su corazón haber puesto a Saúl. Y recordamos unas características anteriores de Saúl. ¿Cómo era? Y eso le sucedió a Samuel cuando el Señor le dice que vaya y unja al que él ya había escogido. Eso lo vemos en el capítulo 16. Cuando Dios le dice que vaya a los hijos de Isaí, que unja al rey que él ya había escogido. Recordemos unas características de Saúl. Era hermoso parecer, o sea, era mono, era el más grande de todos. Dice que cuando lo fueron él lo fue a presentar a los príncipes Samuel, fue a presentar a Saúl entre los príncipes de las 12 tribus. Él se escondió, estaba escondido. Pero era el más grande y por eso fue que lo vieron, porque era el más grande, era el más notorio. Era bonito, mejor dicho, era musculoso y por eso fue que el pueblo les llamó la atención un hombre así. Cuando ya lo presentó Samuel ante todo el pueblo admirado, sorprendido. ¡Wow! Este rey sí, este sí tiene pinta de rey. Es grande, fornido, lindo. No, este es el que nos va a llevar a las victorias. Este es el que nos va a, a estar por encima de nuestros enemigos. No, qué presencia, qué porte, ¿cierto? Esas eran las características de Saúl. Y caso contrario o en contraste, cuando Samuel, Dios le dice que él ya tenía su ungido, que fuera y le ungiera con aceite, Samuel llega ya a la casa de Isaí y Samuel de una, cuando ve al hijo mayor, dice, uy, no, este también es todo bonito, es grande, mono, ojiclaro. No, este es. Y tuvo que pasar por varios de los hijos y ninguno. Y Samuel, todo iracundo, le dice, Señor, ¿y entonces cuál? Yo ya pasé por todos los hijos y yo pensé, mire, este está bonito, este tiene un porte de rey. ¿Y qué le dice el Señor? No, Samuel, yo no miro como tú ves, yo no miro el exterior, yo miro el corazón. Pero Señor, es que Isaí no tiene más hijos. Y tuvo que preguntarle a Isaí, Isaí, yo no veo aquí más hijos. Señor, sí me queda uno, el menor, el más pequeño. Tráigalo a ver, si no, mejor dicho, diría Samuel, si no es ese, no estoy ese en nada. Entonces aquí vemos cómo Saúl también, por este tipo de características de llamativas al hombre, es que lo llevó a la soberbia, a la desobediencia, a la rebeldía. Y Dios tuvo que
pesarle en su corazón haberlo puesto como rey. Ya en el versículo 12 al 19, Samuel empieza, o sea, mire, Saúl desobedece a Dios, la orden de Dios. Y de aquí en adelante hasta el 19, Samuel empieza a enumerarle las fallas que había tenido. ¿Cuál fue el pecado de Saúl? Solo fue desobedecer, ¿cierto? Pero mire que Samuel empieza a enumerarles el pecado tan grande que acarreaba la desobediencia que había tenido, que había mostrado, al preservarle la vida al rey y a todos esos animales que mismo Samuel escuchaba. Entonces ahí vemos cómo Samuel enumera el pecado de Saúl, del 12 al 19, ¿sí? Vamos a ver qué dice, vamos a leerlo rápido. Dice, madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel. Y aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito, mire cuando alguien sabe que le está embarrando, mire lo primero, bendito sea de Jehová. Yo he cumplido la palabra de Jehová. Yo he cumplido la palabra. Hágame el favor. O sea, tras de rebelde, desobediente, como que también, o sea, bien, ¿cómo es que sí? Tras de ladrón bufón, dicen por ahí. Yo he cumplido, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo, pues qué válido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió, de Amalec los he traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Mire, a Jehová tu Dios. O sea, ese es suyo. Ese es su Dios, el mío no, porque a mí el que ya me presentaron ante el pueblo, yo ya soy el rey, de aquí nadie me quita, pensaría Saúl. Y lo que les decía ahorita, él pensó sorprender a Dios. Espera y verá, yo sí les digo cuántos pares son tres moscas a Dios. Voy a hacer que Dios diga, wow, me sorprende. ¿Y qué encontró? Que Dios le pesó, le lamentó haberlo nombrado rey, haberlo puesto rey. Mas, sin embargo, aquí Saúl sigue eufanándose de eso y dice, no, pues los escogí de allá. O sea, yo mostré misericordia. Dios es misericordioso, pues yo también puedo hacerlo a mi manera, ¿cierto? Y entonces dice, Saúl respondió, de Amalek los he traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová, tu Dios. Pero lo demás lo destruimos. No, que gracias, Saúl. No, qué pena yo. Usted es el rey y yo aquí exigiéndole cosas. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió, di. O sea, miren la actitud de Saúl. O sea, primero desobedece, le quitan el reino ya por la desobediencia y todavía sigue diciendo, no, es que yo también soy misericordioso. Dios es misericordioso, pues yo también quiero ser igual a Dios, quiero igualarme, ponerme en la misma posición. Recordemos la caída de Lucifer. Fue eso mismo, la desobediencia, la soberbia, porque él dice, subiré al trono de Dios y seré como él. Saúl aquí estaba en la misma condición. Si Dios es misericordioso, yo también puedo hacerlo luego. Hoy día yo escucho a mucha gente que dice, no, pues yo soy buena gente. Dios es bueno, yo también. Y se ponen al mismo nivel.
del Señor. No le conocen, pero se igualan a Dios, como si el hombre creara, como si el hombre fuera soberano, como si el hombre fuera omnipresente, omnisciente, que a duras penas le cuesta gobernar su casa, aún le cuesta gobernar su propia vida y quiere igualarse, ufanarse y se iguala a Dios. Yo también, yo soy bueno, yo no le hago daño a nadie. Yo doy una moneda al necesitado, doy un mercado al que tiene hambre. Antes yo soy más bueno que Dios, porque Dios deja morir gente en el mundo. ¿Cuántos no mueren? ¿Y dónde está Dios? Yo soy más buena gente. Yo al que veo en necesidad, yo voy y le doy. Se iguala y se quiere superar a Dios. Quiere superar a Dios. Esto mismo le pasó a Saúl. Yo no, pues si Dios es bueno, yo soy más bueno. Él me dijo, mate todo, no, pues yo muestro misericordia. Y adicional, lo voy a sorprender con uno que otro sacrificio bonito, porque la exigencia de Dios en los sacrificios era que tenían que ser los animales para los sacrificios, era máximo de 2 años, ¿cierto? Y tenía que ser perfecto y adicional, algo que no tuvo en cuenta Saúl, era el primogénito, lo que se debía de sacrificar. Saúl dijo, no, pues yo prefiero, de todo lo que hay, yo le voy a rendir culto a Dios y voy a sorprenderlo, cosa que él se sorprenda y diga, wow, Saúl. Pues hoy día parece ser que hay mucho Saúl por ahí, porque quieren sorprender al Señor, ¿cierto? Creen que pueden superar a Dios en bondad, en misericordia, en justicia. Porque dicen, no, es que si yo fuera Dios, no, yo sí haría esto y haría esto y aquello. El hombre quiere superar a Dios, ¿cierto? No conocen a Dios, no le temen, pero quieren superarlo. Esto le pasó a Saúl. Entonces también vemos que Saúl se quiere justificar delante de Dios en el 20 y el 21. Dice, y Saúl respondió a Samuel, antes bien, he obedecido a la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a las amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema. Mire de dónde sacó él para el sacrificio. Para ofrecer sacrificios a Jehová, tu Dios, y sigue con el mismo término, Jehová tu Dios. Claro, como él era un rey conforme al corazón del hombre, ¿cómo iba a reconocer a Dios? ¿Cierto? Entonces aquí Saúl quiere justificarse delante de Samuel y le dice a Samuel, no, no, momento, Samuel. O sea, ¿usted cree que con quién está hablando? Yo lo primero que hice fue obedecer la palabra del Señor. Fui y destruí al rey de Amalek, al rey Amalek. Destruí toda la región, todo el país, como él me dijo. Y al contrario, se sacó, ojo, el término anatema es maldito, ¿no? Mire de dónde sacó él la ofrenda para el sacrificio a Dios. De lo maldito, de lo maldito, de lo más malo, hermano. Y quería con eso sorprender a Dios. Él pensó que porque eran gorditos, eran todos bonitos, ya con eso Dios se le iba a postrar a David, a Saúl. Pero él escogió de lo maldito. ¿Por qué? ¿Por qué creen que eso era maldito? Luego, ¿qué culpa tenían los animales? ¿Por qué creen que Dios o que aquí aparece el término del anatema? ¿Por qué? Recordemos los primeros versículos le dijo, destruye todo, todo.
No solo eso, sino que había dado Dios la orden que destruyese todo. Todo es todo, ¿cierto? Dice en el versículo 3: ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños, aun los de pecho, vacas, ovejas, carnes, camellos y asnos. Porque para Dios efectivamente ya era maldito, porque no había hecho misericordia con el pueblo de Israel allá en Egipto, en el desierto. Y mire él sabiendo el mandamiento y saca pecho y dice, yo he obedecido, antes bien, he obedecido la voz de Jehová. Yo fui a la misión, hice lo que Dios me pidió que hiciera. Mas el pueblo tomó el botín de las ovejas, del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema. Hágame el favor. ¿Mm? ¿Se acuerdan lo que le pasó a los hijos de Aarón cuando fueron a ofrecer fuego extraño? ¿Qué les pasó? Se murieron, los mató. Hoy día mucha gente no le teme a Dios, no le conoce a Dios y quieren acercarse a Dios en su misma condición. No hay arrepentimiento, no hay convicción de salvación, no hay convencimiento de pecado en el corazón del hombre. Y ya no, Dios ahí el bacán, el mancito, unos dicen, otros dicen, Chuchito, él me conoce, él sabe quién soy yo. Y creen que el Señor tiene que, hoy no, claro, pues no, es que sí, mejor dicho, como dicen y aseguran muchos hoy día, que dicen, ¿quién creó al hombre? ¿O quién es primero? Dios o el hombre. Entonces muchos dicen, el hombre creó a Dios. Eso es lo que dicen muchos. Fue el hombre, los científicos, muchos científicos ateos dicen, el hombre fue el que creó a Dios. ¿Sí? Y esos pensamientos filosóficos hoy tienen agarrado a mucha gente. Los tienen enseñados de la misma manera. Obstinados, necios y tercos. Y solo reconocen que hay un Dios cuando están enfermos, delicados, que tienen que ir a una clínica, o cuando ya muere alguien, algún familiar, algún pariente cercano, algún amigo. Ahí sí dicen, uy, el Señor lo tenga en su gloria. Todo el resto de su vida separado, lejos de Dios, no, o desconocen más bien a Dios, y por ese tiempo son los más cristianos, ¿cierto? ¿Pasa o no pasa? Pero desafortunadamente en la iglesia del Señor también pasa, hermano. En la iglesia del Señor, muchos viven de acuerdo a su corazón, no a conforme a la voluntad de Dios, sino conforme a sus deseos pecaminosos de su corazón. ¿Sí? Y tienen a Dios es como su sirviente. Tienen a Dios como que, bueno, Señor, a ver, me dijeron que si yo asistía, tú estabas aquí, listo. Necesito mi porción de y no piden poquito. Dicen muchos, no, el Señor me puso como cabeza y no como cola, me va a colocar sobre naciones, pero ni siquiera ha estudiado gerencia para decir que lo ponga sobre una empresa. Quiere que Dios los use en gran manera, los enriquezca económicamente, pero no saben ni administrar sus propias vidas. No saben gobernar su casa, no saben gobernar sus propios hijos. Pero están ahí atentos a ver Dios qué les va a dar. No tienen nada para ofrecer. Ni siquiera le dicen, Señor, yo soy un pecador, perdóname, te los entrego, por lo menos eso, hermano.
La soberbia les impide reconocer que son malos delante del Señor. La altivez, el ego, los tiene tan inflamados que no los dejan ver su verdadera condición delante del Señor. ¿Sí? Y eso dentro de la iglesia, hermano. Si hacemos un consenso hoy día, si visitamos varias congregaciones, les preguntamos por qué es cristiano, la gente dice, no, me parece chévere, pero no por un conocimiento del Señor, no por temor a Dios, no por la obra de Cristo, van por moda, porque quieren ver estar cool al día en la moda, porque ser cristiano me parece un bacán, ser chévere, sí, porque puedo conocer mujeres, en el caso de los hombres, las mujeres no, porque allá está mi idóneo, pero no van verdaderamente a conocer al Dios de la Biblia. Y si no van, o ese no es el propósito del por qué están asistiendo a los templos, mucho menos en sus casas leen la palabra de Dios. Y mucho menos la estudian. Tienen la Biblia como ¿qué? Como algo para pisar, un pisapapel o algo para colocar encima, para que no se vuele un papelito, que tenga una servilleta o algo. Y solo la cogen cada 8 días. Y a duras penas, hermano, la leen cuando llegan a los templos. A duras penas. No, el pastor es el que tiene que conocer, dice el mundo. Él es el que tiene que conocer la Biblia. ¿Yo para qué? Yo con solo escuchar tengo. Y se ha convertido hoy una moda en ir a la iglesia. No hay temor a Dios, pero allá llego, ¿cierto? No se vive religiosos. Y creen que no, que ya los... O muchos dicen, no, Dios tampoco es así, Él no quiere fanáticos, no, no, yo qué voy a andar en él. No, cool, bacán, chévere. Sí, Él me ama, Dios es bueno y Él me ama. Quieren vivir como Saúl, haciendo lo que bien les plazca, viviendo todavía en los deleites de este mundo, viviendo más para el mundo que para el Señor. Pero Dios me ama, Dios me ama, pues Dios es amor, Dios me ama, ¿cierto? Entonces aquí vemos cómo Saúl quiere justificarse, pero eso no le sirve de nada en el versículo 20 y 21. En el versículo 22 y 23, el rey pasa vergüenza. Dice, 22 y 23 dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos, perdón, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Es o no vergonzoso para el rey saber eso? Eso debería de causarnos vergüenza hoy a la iglesia, hermano, que el Señor nos diga, me avergüenzo de que usted diga que es un hijo mío cuando usted no obedece mi palabra, cuando usted no me conoce, cuando no tiene una relación conmigo. Me avergüenzo de ti. Uy, no, duras palabras, ¿no? Y eso es idolatría. No, pues con solo que me diga el Señor que se avergüenza de mí, yo, no, yo agacho la cabeza. Al mundo ni qué decirles, hermano. Eso les resbala, ¿cierto? Pero lo que más duele es que la iglesia está viviendo situaciones similares. Ah, no, Dios me ama, pero que escuchen del Señor que es una vergüenza para el Señor. Y dice, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Ahí está la confirmación
de la confirmación de que ya había perdido su corona hacía rato, hermano. Y él no se había dado cuenta. Hoy hay muchos cristianos, o hay mucha gente más bien, que asiste a templos creyendo que son hijos de Dios. Cuando se den cuenta, cuando el Señor los llame, los corte de este mundo, se van a dar cuenta que su nombre no está escrito en el libro de la vida. Y ahí sí que dolor, hermano. ¿Cómo así, Señor? Si yo asistía cada 8 días. Ah, mi ofrenda, mi diezmo era gordo. Yo, Señor, pues sí, yo no era un fanático, pero yo iba, Señor. Yo leía tu palabra, sí, pero no la obedecía. No hacía mi voluntad. No vivía conforme a mis ordenanzas, a mis mandamientos. Usted iba y todo, pero su corazón, dice otro porción, dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Porque cada quien hace lo que se le da la gana, lo que le place en su corazón. Aquí también Saúl estaba haciendo lo mismo. Y por eso el Señor tiene que desecharlo. Y es una vergüenza. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Miren, aquí vemos en el versículo 24, en el 20, al 25 y el 30, que Saúl busca o lo que buscaba era su propia gloria. Primero porque dice, yo he pecado. O sea, él trata lo mismo que le pasó a Judas el Iscariote. Va allá ante los sacerdotes, ¿cierto? Ante los fariseos y dice, no, tomen su plata, no, bajen de allá, ese hombre es inocente. No, ya no había nada que hacer, hermano. Y la cobardía lo llevó a qué? A suicidarse. Saúl aquí dice, no, pues yo obedecí a Dios, le fallé a Dios más bien. Yo he pecado, pero es que también el pueblo me presionó, Señor. O sea, yo qué culpa si tú me pides que haga una cosa, pero el pueblo me pide otra, pues yo prefiero agradar más al pueblo, Señor. Perdóname tú, pero déjame agradar al pueblo. Y esa es otra cosa que la iglesia hoy día está haciendo. ¿Sí? Vienen aquí, venimos, nos reunimos cada 8 días, cada día de por medio, como sea, ¿cierto? Y yo estoy aquí, pero cuando salgo de aquí, se me olvida que soy cristiano, porque es mejor agradar al mundo que agradar a Dios. Por lo menos a Dios no lo vemos físicamente. El Señor no se da, Él sabe, dicen muchos, se justifican, Él conoce mi intención. Y nos avergonzamos delante de la humanidad, delante de los hombres, nos avergonzamos del Señor. Preferimos agradarle más al hombre que al Señor, porque eso está diciendo aquí Saúl. Dice, eh, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos, perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Mire lo que buscaba. Él buscaba era su propia gloria, ¿sí? No, bueno, Samuel, listo, le fallé a Dios, ok, perdóname. Pero venga, esto aquí para los dos. Salgamos y que el pueblo vea que yo merezco el puesto de rey. No importa, le desobedecí a Dios. Eso es pasajero, pero necesito, delante del pueblo, sí necesito que tú me acompañes allá, saques pecho conmigo. ¿Cierto? Dice, vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse él, se asió, mire, o sea, fue tanta la humillación que sintió Saúl que se le postró a Samuel y le rasgó la vestidura. ¿Sí? Y mire la respuesta de Samuel. Dice, además, el que es la gloria de Israel no mentirá.
en el versículo 29. El que es la gloria. ¿Quién era Saúl? Pues Saúl era el que estaba poniendo el pecho. Se supondría que sí. Pero es que al que puso, al que le dio el reino fue a Saúl y fue Dios. Dice, además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. O sea, Dios ya tomó una decisión, Saúl. No ruegue más. Y el 30 otra vez justifica a justificarse. Saúl dice, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel. Hoy día escuchamos lo mismo, ¿no? Diciendo a hombres sacando y allá ostentan de buen vestido, de buen, ¿cierto? Y yo soy, el Señor me dijo a mí, Dios me habló anoche y me dijo que les dijera a ustedes como si Dios fuera mudo. Creen que están en el catolicismo tradicional, que se inclinan ante estatuas y no les responden nada. Aquí el Señor también está hablando y es fuerte y es claro. No, yo no. Usted nunca ha sido de los míos. Usted fue conforme al pedido de los hombres. Y ahora usted me está diciendo que lo muestre y no lo haga avergonzarse delante del pueblo. Si el que pecó fue usted, pues tienen que conocer quién es su rey. ¿Quiénes fueron los que ellos escogieron? Porque yo no lo escogí a usted, fueron ellos. A ver si eso les sirve de vergüenza. Porque yo quería seguir gobernándolos, les decía el Señor. Pero ustedes quieren un rey, se les tiene un rey. ¿Sí? En el versículo 31 dice, la adoración es obediencia. Dice, y volvió Samuel tras Saúl y adoró Saúl a Jehová. Mire, dice, cuando dice que Samuel volvió tras Saúl, o sea, Samuel todavía, es que ese Samuel, ahí sí Samuel mostraba carne, hermano, aunque fue un profeta de Dios tremendo, pero, pero también el man era, tiraba para su lado, porque en el versículo 1 del 16 le dice Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? ¿Sí? Recuerden que anteriormente Samuel le había dolido y él lloraba sus tiernas lágrimas diciendo que el pueblo había desechado a Dios. Pero en poquito tiempo que Saúl llevaba gobernando, se había enamorado de Saúl, porque lo lloraba. Y el Señor te dice, ¿hasta cuándo, Samuel? ¿Hasta cuándo vas a llorar que yo no se ha muerto, ahí lo tiene? Yo ya lo deseché como rey, no se preocupe. Yo me hago de otro rey, si es que eso es lo que usted busca. Pero no, Samuel aquí muestra su parte débil, su parte humana, y volvió, dice el 31, y volvió Samuel tras Saúl y adoró Saúl a Jehová. ¿Sí? Ya en los versículos 32 al 35, Samuel termina la orden de Dios. Entonces vemos aquí, dice, después dijo Samuel, traedme a Agag, rey de Amalek, y Agag vino a él alegremente y dijo a Agag, mire, o sea, Agag dijo, uy, no, pues Dios es tremendo, en manos de Dios me había destruido. No hay como Saúl, Saúl sí mostró misericordia, no, Dios sí es justicia y no, prefiero Saúl. Y dice, volvió alegremente. Y dijo Agag, ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Pero mire lo que Dios le tenía a Agag, el rey de los amalecitas. Y Samuel dijo, como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijos entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Mire, claro, lo cortó en pedazos. Yo no creo que le haya quedado bueno algo. Eh,
Aquel cuyo corazón vive agradándole al mundo, que tenga cuidado, hermano. Debemos de tener cuidado con nuestra comunión con el Señor. Con el Señor no se juega, hermano. El Señor es certero, hermano. El Señor no miente, hermano. Cuando Él nos toma por hijos y nos disciplina, tenemos que soportar en amor la disciplina del Señor. Tenemos que obedecer su palabra. Ahora vamos a aplicarlo a la iglesia para ir terminando, hermano. En Efesios 1:13 vemos allí como el apóstol Pablo habla acerca de la iglesia y nos da una pequeña presentación, así como lo hizo con Saúl allí delante del pueblo. Ahora aquí a la iglesia es Cristo. Vamos a Efesios 1:13. Ya terminamos, no se me angustien, hermano. Efesios 1:13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Aquí ya es a la iglesia, hermanos. Nosotros hemos sido apartados del mundo para su gloria, aquí en este mundo. Aquellos que vengan a discreparle a ustedes, hermano, que usted como sabe que es un hijo de Dios, usted como sabe que ya Dios lo perdonó, pues aquí puede responderle con esto. Yo he creído al Evangelio de Cristo, a la obra de Cristo. Él ya me ha presentado ante el mundo entero. ¿Por qué? Porque el mundo me ha rechazado porque sigo a Cristo. ¿O es que al cristiano no le sucede eso? Cristiano que no sea rechazado por su familia en adelante, por el mundo, no es cristiano, hermano. De verdad que sí. Porque el primero que lo hace a un lado es su propia familia. Pero esa es la presentación, esas son sus credenciales ante el mundo. Cristo, pertenezco a Cristo. Y ahí mismo, quite de aquí, usted no es. Lo perdimos, dice. Dice el mundo, le dice al cristiano, lo perdimos. Gloria a Dios, el Señor me salvó. ¿Sí? Ahí está la presentación, así como Saúl fue presentado al pueblo, el Señor también nos presenta como propiedad suya. En 2 Timoteo capítulo 4, versículos 7 al 9, también vemos la obediencia y su premio o recompensa. Se supone que como iglesia estamos llamados a obedecer al Señor. ¿Y cómo lo obedecemos? A través de su palabra. Allí conocemos su voluntad. 2 Timoteo 4, 7 al 9. Dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de la justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venir. Esa es obediencia, hermano. Esa es obediencia, la obediencia a su palabra, hermano. Hemos guardado que procuremos hacer su voluntad. Yo aprendí este término de alguien, no recuerdo de quién fue, que un día perdido, un día verdaderamente perdido es cuando no predicamos a Cristo. Ese sí es un día perdido, porque no anunciamos las buenas nuevas. Ayer por la mañana yo estaba en el sur por allá haciendo una vuelta y meditando en la palabra de Dios en este tema que me tenía cabezón ayer en el desarrollo de la predicación. Me acordaba y que en noticias salió una mujer, creo que eran como las 7:30 de la mañana, sentido sur-norte frente a la Nacional, en moto.
Un carro la atropelló y murió. ¿Será que esta mujer tuvo tiempo de arrepentirse? ¿Tuvo tiempo de clamar a Dios misericordia? ¿O por lo menos tendría tiempo de conocer al Señor? La verdad, en un caso extremo de esos, yo creo que no. Por eso nuestro afán de predicar a Cristo. Y eso es obediencia, hermano. Eso es obediencia, hacer la voluntad del Señor. También en 2 Corintios 10, 5 al 7, allí vemos que la rebeldía no nos deja conocer a Dios. 2 Corintios 10, 5 al 7. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Miráis las cosas que según apariencia, si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. El mundo y sus deleites lo que nos hacen es desobedecer a Dios. Vivir más para el mundo, para intentar agradar al mundo, nos hace, dice otro texto, enemigos de Dios. También en Romanos 8, 5 al 13, vemos un contraste entre la carne y el espíritu, ¿cierto? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria y la vida, ¿sí? Esto va en contra de Dios, de la voluntad de Dios. También en Romanos 8, 28, vemos cómo nuestra confianza debe de estar puesta en Dios. Romanos 8, 28. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, ojo, este término es muy usado, muy desgastado, ¿cierto? Porque muchos dicen, pero yo sé que amo a Dios y todo lo que me pase me ayuda a bien, pero ¿qué es lo que quiere que le pase? ¿O qué situación adversa ha vivido por causa de Cristo? Porque aquí el contexto de Pablo es que él fue apedreado, seguramente ahí fue cuando murió, dicen unos, ha recibido azotes por causa de la predicación. ¿Hay alguno aquí que haya sido azotado, llevado a prisión por causa de la predicación? No por causa de sus asuntos ya legales o sociales, no, por causa de la predicación. Para que pueda decir, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Sigue las enseñanzas? ¿Sigue a Cristo a través de su palabra? ¿O se deleita más en la carne? Como conclusión, vamos a Gálatas capítulo 5, versículo 1. Porque eso le tocó vivir a Saúl. 5:1. Esto le pasó a Saúl y vimos un contraste con la iglesia, con el cristiano, ¿cierto? A Saúl fue escogido por el hombre, conforme a la voluntad del hombre. Saúl desobedeció a Dios. Saúl fue quitado del trono, perdió su corona. Por eso de ahí el título, un rey sin corona. Y Saúl quiso justificarse delante del Señor. Como conclusión, en Gálatas 5:1 el Señor o el apóstol Pablo nos enseña aquí que debemos de estar firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estemos
otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Mire, somos libres porque el Señor nos quitó el yugo de la ley, hermano. Aquel que rechaza a Cristo, aquel que se resiste a Cristo, aquel que se rebela en contra de Cristo, está bajo la ley, está bajo maldición, bajo la ira de Dios. Por eso el Señor nos ha traído a libertad, hermano. Por eso debemos de estimar la obra de la cruz por medio de Cristo. Porque la sangre derramada en la cruz, los azotes y el vituperio que sufrió Cristo por causa nuestra, no fue poco, hermano. Debemos de tener claros, hermano, que debemos es de agradarle a Dios antes que rebelarnos contra Él. Porque mire, puede que usted no viva conforme a su voluntad, pero por lo menos tema a Dios y conózcale, porque lo que viene como consecuencia de la rebeldía para todo aquel que rechaza la obra de Cristo es la ira, al 100% la ira de Dios. Y es triste, es lamentable y duele en el corazón que aún muchos que asisten a los templos, a iglesias, a congregaciones, creyendo que están agradando a Dios, se están agradando a sí mismos, están desechando la obra de Cristo. Y hay de aquellos días donde Dios les va a juzgar. Muchos hoy, aún cristianos, desean ver cara a cara a Dios, pues el Señor los va a ver, pero ya no como su abogado, sino como su juez justo. Pongámonos en pie, hermano. Que el Señor tenga misericordia, que el Señor nos ayude y nos guíe siempre en esa libertad que de verdad tenemos que mostrar a través de Cristo. Que con Dios no se juega, que a Dios no es solamente mostrarle que voy a un templo, no es solamente decir o hacerlo creer que yo leo la Biblia. A Dios es con práctica, o como dicen ya la gente mayor, con ¿cómo es? En una el pan y en el otro el, la correa, el azote, ¿cierto? Con el Señor no se juega, hermano. Y debemos de tener mucho cuidado, hermano. Porque a Saúl le costó su reino. La corona le costó a Saúl. ¿A nosotros qué cree que nos puede costar? ¿Mm? No tenemos idea contra qué estamos batallando. No conocemos ni siquiera conocemos al Dios de la Biblia. Y a veces nos cuestionamos y creemos que lo que la palabra de Dios dice es verdad. Y nos justificamos diciendo, esa es palabra de hombre, esa ha sido manipulada. Pues espere a ver que la consecuencia a la rebeldía del Señor, a no prestar atención a su palabra y no ponerla por obra, eso va a traer y acarrea más bien unas consecuencias muy, muy fuertes. Vamos a orar, hermano, pongámonos en pie. Que el Señor nos ayude y nos guíe en toda nuestra vida. Amado Señor, gracias Padre. Gracias por enseñarnos y mostrarnos, amado Señor, cómo es verdaderamente vivir para ti. Padre, tú no te has equivocado con nosotros, Señor. Más bien nosotros nos hemos equivocado cuando creemos que contigo, Señor y Dios, podemos jugar. O que podemos jugar a la iglesia, Señor. La obra que tu Hijo amado Jesucristo hizo y cumplió, llevó a cabalidad en la cruz, Señor, no fue mentira, Señor. Pues a través de esa obra hoy nos ha rescatado a nosotros de este mundo despiadado, Señor, de este mundo que no muestra misericordia, Señor. Yo te pido, Padre, que como iglesia nos ayudes a aplicar estas verdades bíblicas, Señor, a que no seamos como ese Saúl, Señor y Dios, que prefirió agradarle al mundo antes que agradarte a ti. Hoy te pedimos, Señor y Dios, que nos perdone, Señor, cuando hemos obrado conforme a nuestros propios deseos, Señor, o aún hemos querido agradar más al mundo que agradarte a ti, amado Rey de Gloria.
Yo te pido, Señor y Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nos permitas vivir vidas, Señor, que te agraden a ti. Vida, Señor y Dios, que no importa, Señor, la aflicción que vivamos por causa de tu nombre, Señor, pero que la vivamos libremente, con una convicción, con una certeza de que, Señor, estaremos eternamente contigo. Padre, mi alma te alaba y te bendice y te da gracias. Yo te doy gracias por la vida de cada hermano, Señor, que en medio de las circunstancias, Señor, han destinado, han aprovechado este tiempo en el estudio de tu palabra, Señor. Yo te pido que les guíes, Señor, y que les siga enseñando y mostrando el camino que tú tienes para cada uno de ellos, Señor. Que les perdones la terquedad y la dureza de sus corazones, Señor, y que conforme a tu voluntad comiencen, Señor, y sus pies sean restaurados para caminar en pos de ti, Señor. Que seas tu Santo Espíritu, Señor, por medio de tu palabra, alumbrándoles la vida que ellos han de vivir, Señor. Que ahora ya no vivan para agradar sus miembros o al mundo, Señor, sino que vivan para glorificar y exaltar tu nombre, Señor. Que nuestra boca nunca falte, Señor, el predicar a Cristo. Que en nuestros corazones, Señor y Dios, no falte la misericordia, Señor, y esa misericordia se ve reflejada a través de la predicación, a través del testimonio, Señor. Ayúdanos para que aquellos que nos persiguen hoy, Señor y Dios, o aún nos hayan apartado de sus vidas, aprendan y comprendan que es a Cristo, Señor y Dios, al que servimos. Padre, y que tu palabra le siga alumbrando y le siga guiando cada vez más, Señor, al entendimiento y a la comprensión de lo que es el propósito tuyo para con tu iglesia, Padre. Te adoramos y te bendecimos, Señor, y te damos gracias en el nombre que es sobre todo nombre, tu Hijo amado Jesucristo, Señor y Dios. Amén, Señor. Y amén. Gloria a Dios. Gracias, mis hermanos. Vamos a la última alabanza para también orar por la ofrenda, por el diezmo, que eso no es satánico, ¿no? Eso no es del diablo. Si el Señor lo colocó ahí en su palabra, no fue como para fastidiar o molestar a la iglesia, sino porque la obra requiere de recursos, la obra requiere también del avance del Evangelio, ¿cierto? Ustedes van a un centro de libros y van a comprar una Biblia y no le preguntan, ¿usted es cristiano? Se la regalo. ¿No? ¿Usted es cristiano? Vale tanto y le tienen un precio, ¿cierto? Usted aquí va al servicio de la energía y dice, no es que yo soy cristiano, yo sirvo a Dios, igual tiene que pagar su recibo de luz, ¿verdad? Todo lo que hoy nos rodea, la tecnología y todas las plataformas, todo eso tiene costos, hermano. Entonces, es por las ofrendas, por los diezmos que damos cada uno de nosotros, que podemos cumplir con estas obligaciones para seguir llevando el Evangelio a más y alcanzar a una más y más alma. Entonces, ahorita ya se nos aproxima. ¿Qué pasó? ¿No pude eliminarlo? ¿Se bloqueó? Ahí no diga. Ahí. Ah, espera.